Bueno, señores, y como habíamos anunciado, ya está con nosotros el politólogo y comunicador Héctor García, que bueno, vamos a hablar con él en el día de hoy sobre cómo andan los partidos políticos, oficialistas y de oposición, y como Héctor conoce muy bien, ¿verdad?, esos temas, usted tiene que aprovechar esta entrevista para conocer de primera mano y sobre todo que sabemos que Héctor siempre maneja, ¿verdad?, esas informaciones de cómo andan los partidos. Y bueno, Héctor está aquí ahora, aunque hemos en otras ocasiones hablado de temas internacionales, de los conflictos y demás, pero ahora en tu calidad de politólogo, ¿cómo ve, Héctor, lo que se está llevando a cabo primero en el partido oficialista? Y bienvenido, por supuesto, aquí. Gracias, a Juan, Semanal. siempre por tu receptividad, la oportunidad de dirigirme aquí a esta audiencia que en Orientación Semanal, que es una verdadera orientación semanal, porque aquí tú tratas muchos temas de interés nacional. Así es. Fíjate que esa pregunta es interesante en un momento ahora que se desarrolla un escenario político que a simple vista está definiéndose. Ya el Partido de la Liberación Dominicana se va a reunir próximamente para definir la lista de los aspirantes a la candidatura presidencial por esa organización política. El Partido Fuerza del Pueblo, como un partido de la oposición también, hay sectores a lo interno del partido que ya han definido al presidente Fernández como su candidato, pero hay una resistencia por una nueva renovación, por una renovación encabezada por el hijo del presidente Fernández, en este caso el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, que puede conllevar incluso que hay sectores y incluso ya hay un partido político que está promoviendo, que lo está promoviendo como su candidato, que es Glenny Morrison del partido Camino Nuevo. Ya andan incluso colocando que la Junta tuvo que advertir porque estaban ya desafiando la autoridad, incumpliendo también con la ley de partido político con campaña de tiempo. Pero en el caso del partido oficialista, Héctor, ¿cómo ves tú? Y vemos que lamentablemente han surgido algunas situaciones que choca quizá directamente o indirectamente a la parte per se del partido PRM, más que hasta el gobierno. No, porque el PRM va a vivir un proceso natural entre los partidos políticos como surgió en un momento en el propio PLD. Hay que recordar que en el 2008-2007 hubo una convención ahí entre el presidente Fernández y el presidente Danilo Medina, cuando, no sé si tú recuerdas, cuando Danilo dijo que lo venció el Estado. Ahora, no se da la misma situación en el PRM en esta ocasión, porque hay unos 6 o 7 precandidatos que se están por la nominación presidencial del partido de gobierno, pero siendo realmente y siendo coherente, en el PRM hay 2 candidatos con opción real de ser el candidato del partido de gobierno, y no es un secreto para nadie que los que tienen la mayor posibilidad son David Collado y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, porque ya ha pasado como un momento que ha venido como un espacio de picada, como que aparentemente habrá un retiro. En el caso del doctor Guido Gómez Mazara, no se ha visto como un candidato como el mismo nivel que él llevó para competir con el presidente de la República. Wellington Arnaud ha desaparecido prácticamente del escenario interno del partido de gobierno. Como así también pueden surgir otros candidatos si se motivan o no. La vicepresidenta en un momento como que quiso, intentó salir al ruedo, pero se ha mantenido y se recogió. ¿Por qué? Bueno, porque el presidente de la República aparentemente no ha dado a su equipo una brecha de irse con nadie. ¿Y tú crees, Héctor, bueno, a propósito de eso que tú dices, de que no puede surgir un candidato y de que, bueno, algunos de esos que tienen aspiraciones a lo interno del PRM para convertirse quizás en el candidato, sea quizás uno de esos que podría apoyar el presidente Abinader? Ya hay un precedente que conllevó a la división de un partido en el gobierno. No creo que el presidente Abinader se arriesgue a colocar un delfín político como sucedió con el presidente Medina y Gonzalo Castillo en el año 2019 para salir a una competencia contra Leonel Fernández en aquel octubre del año 2019. El propio PRM, en este caso el presidente Abinader, que va a un proceso de renovación
en el segundo semestre, como dijo la dirección ejecutiva del partido, del PRM, en estos días. Bueno, que a propósito se reunieron. Se reunieron y han determinado que en el segundo semestre de este 2026 las autoridades del partido se habrá de renovar. En este caso, ya hay un consenso dentro de la organización del PRM de que el presidente de la República sea el presidente del partido. Pero hay que ver que el liderazgo del partido es un liderazgo que el PRM ha llevado y por eso le ha permitido gobernar, un proceso de gobernabilidad. Es que el presidente Abinader ha gobernado de la mano con el presidente Mejía a lo interno de ese mismo partido y también ha respetado el liderazgo del presidente Mejía y de cara también a equilibrar el gobierno con ciertas facciones o tendencias, le ha otorgado cuota de poder al presidente Hipólito Mejía, al igual que él, y ha podido también llevar ese propio equilibrio que debe existir en un partido político, porque fíjate que también con las propias alianzas, te encuentras que hay partidos, más de 20 organizaciones políticas apoyaron al PRM. No es fácil también, donde tú estás reduciendo el Estado, donde tú estás disolviendo instituciones para llevar su función y a otra. Eso conlleva también a que haya menos espacio para colocar incluso dirigentes o aliados del gobierno. Pero ¿cómo ve, Héctor, a propósito de que se habla de que, bueno, hay unas encuestas por ahí, que dan dentro de la mayoría la preferencia, y dentro, por supuesto, del PRM, a David Collado como el posible candidato presidencial de esa organización partidaria? Sin embargo, Héctor, y tú que obviamente analiza los temas políticos, vemos a una Carolina con, ¿verdad?, un equipo que uno dice que cada día más se van sumando personas, y atrás su padre, el expresidente Hipólito Mejía, también organizando actividades a nivel nacional. ¿Cómo se podría entonces evaluar esta parte? Mira, eso se puede, en un momento, no sé si tú recuerdas, Juan, que Margarita Cedeño de Fernández se entendió que en un momento podía ser candidata del PLD, porque tenía como una euforia, tú sabes, estaba en su apogeo en ese momento, y eso fue en el año 2011. Y Danilo Medina también, que no tenía el mismo nivel de popularidad que tenía Margarita en ese instante, pero Danilo tenía las bases del partido del PLD, y Margarita podía proyectar de cara a lo externo del partido una popularidad. Se puede dar el mismo caso en el Partido Revolucionario Moderno, donde David, que ha sido un buen funcionario municipal como alcalde, fue buen diputado, es actualmente ministro de Turismo, muy bien. Ahora tú tienes a Carolina, que no es la propia Carolina Mejía, sino tiene ahí una estructura fiel a su padre, que fue presidente de la República, que es un político pragmático, un hombre que mantiene todavía cierta cuota, un hombre que tiene en las provincias liderazgo muy fuerte, sólido. Te puedo poner un ejemplo, por ejemplo, en Montecristi, a Bernardo Alemán, el senador actual ha sido siempre parte de ese equipo. Tú te vas a Bauruco con Melania Salvador, tú te vas a Asua con Odia Filpo, tú te vas a Baní, tiene un amplio liderazgo también. El fin es que el presidente Hipólito Mejía y que Carolina, eso pudiera ser definitivo, porque el PRM va a desarrollar un proceso interno cerrado. ¿Cree que eso podría variar ahí? Sí, claro, puede surtir un efecto electoral, porque cuando tú tienes un padrón cerrado, no da espacio a que entre personas externas que no sean de la organización política a definir el candidato. Pasó eso mismo en el año 2011, sucedió algo semejante, que esas encuestas daban a Miguel Vargas Maldonado con amplísimo apoyo sobre el presidente Hipólito Mejía. ¿Y qué pasó? El resultado que la convención la ganó Hipólito Mejía. O sea, Héctor, que tú me estás diciendo que la cosa no es tan clara pese a cómo las encuestas... No, en un padrón cerrado, quien tenga la mayor capacidad dentro de la base, de la dirigencia media y los altos dirigentes del partido, es que gana un proceso convencional. ¿No podría haber un acuerdo antes de eso? No, porque Carolina ha reiterado que ella no le interesa una candidatura vicepresidencial. A David Collado rechazó una candidatura vicepresidencial al presidente Abinader. Entonces son dos potenciales candidatos que, si tú analizas por un asunto biológico de la edad, David está en un proceso todavía, un hombre joven.
Carolina ya es una mujer que está entrando en un proceso, ahorita llega a los 60 años de edad, ha venido desarrollando también, creo que ha sido una buena gestión la que ella ha tenido como alcaldesa en el Distrito Nacional. Hipólito Mejía, que este puede ser un factor importante, ha apoyado al presidente Abinader en 3 ocasiones. ¿Estaría el presidente obligado a apoyar a ese sector? Hipólito va a hacer su uso legítimo, como él entienda políticamente, de que es el momento de él y su equipo. No de él directamente, sino de su hija. De su hija. Que ha sido parte de que él ha endorsado su liderazgo político y ha trabajado, un hombre de 85 años, tiene un nivel de activismo trabajando políticamente, que eso puede también jugar un rol fundamental a la hora de una elección a lo interno del partido, porque tú te pudieras preguntar, hay liderazgo aquí que se han esfumado, que ya tú prácticamente no ves que tienen ningún nivel de impacto. El presidente Abinader no creo que vaya a repetir lo que pasó en el 86 con Jorge Blanco, que con la crisis del PRD, con Salvador y Magluta, de que el partido vaya a entregar el poder a otro partido. Eso es parte de propia especulación, de teoría conspirativa que pueda decir cualquiera, de que una visión de un presidente en este momento, que hoy por hoy las encuestas dan al PRM, que ha bajado, claro está, en simpatía, pero se sigue manteniendo como el principal partido del sistema actualmente, porque domina el poder legislativo con amplia mayoría en ambas cámaras, domina los ayuntamientos y también dirige el poder ejecutivo. Entonces, fíjate que el presidente ha hecho reformas, que una modificación a la Constitución para resolver algunos puntos. Fíjate que ya en esta misma semana inauguraciones se ha estado muy activo en el proceso de inauguraciones, corredor, por ejemplo, de transporte ahí en la Avenida Independencia. El 24 de este mismo mes van a inaugurar la línea del Metro 2C. Entonces, eso da una reorientación, un relanzamiento del gobierno, porque el presidente sabe que necesita que su gobierno proyecte y entregue obra de impacto para el que venga, porque hay que vender un candidato nuevo. Porque cuando tú vas a vender un candidato nuevo a competir con alguien que ha sido 3 veces presidente de la República, que es el caso del presidente Fernández. El presidente Fernández fue presidente hace 30 años, en el 96. Estamos en el 2026, hace 30 años y sigue compitiendo por llegar a la presidencia nuevamente. El PLD como una organización política, pero aquí hay un factor, Juan, importante y que sigue en orientación semanal, pueden analizar lo siguiente. La oposición, si no se unifica, no puede competir con el gobierno. El PRD, mientras se mantuvo con situaciones internas, no ganó un proceso electoral. Tuvo que esperar una circunstancia que el propio partido de gobierno se dividiera, ellos mismos, para poder acceder al gobierno. Y se da ese proceso. Todavía, si no se divide el PLD, cuidado si hoy estuviera gobernando el PLD. Porque hay que ser claro con esto. El PLD se compactó, tuvo disciplina interna. Y eso ha dado muestra, incluso el presidente Mejía ha dicho que ellos han aprendido de los errores del pasado, al igual que el presidente Abinader, que es un hombre muy prudente, ha cuidado las formas también con la gobernabilidad en el país. Pero Héctor, ¿crees que quizás los ruidos, cuando uno ve situaciones que se han dado en algunas instituciones, de que se le cobra supuestamente a los dirigentes que tienen que pagar cuota, quizás estos ruidos quizás no afectan ya lo que es la marca PRM, la marca de un posible candidato? Claro afecta, porque un simple empleado que cobre, por ejemplo, 10, 12 mil pesos, que un funcionario venga y le obligue a pagar una cuota, genera un impacto social negativo al gobierno, porque la gente no va a entender que ese es un asunto de gobierno y va a decir el gobierno del PRM. Pero aquí hay un punto importante, Juan. ¿Qué ha pasado? El propio presidente lo ha reconocido públicamente. Incluso ha destituido a esos funcionarios. Ahora hay un escándalo con el director del FEDA, de que también ahí se está hablando que se ha estado cobrando algunos funcionarios o algunos empleados de esa importante dirección en materia agrícola. Y el presidente ha mandado a investigar automáticamente. Se dio el caso del ITLA con Rafael Félix. El presidente aparentemente vio la veracidad de la información por un trabajo periodístico que hace
una destacada periodista, y automáticamente al presidente, porque el presidente es el hombre mejor informado. Así es. Automáticamente destituye al rector del ITLA. Si hay algo, mira, fíjate que a partir ya el Estado ha cambiado, y a partir del año 2008 con este asunto de las redes sociales, los medios de comunicación, ya los medios de comunicación juegan un rol fundamental en un sistema democrático. Eso ha salido, esa presión social, esa presión mediática se da por la investigación que se da en el ejercicio de la libertad de expresión e información, y los gobernantes tienen que recurrir también a escuchar al pueblo. O sea, andar fino, ¿verdad? No, ya los gobiernos, no solo el presidente Abinader, el que venga después de ahí va a tener que actuar con mayor nivel de pulcritud, con un nivel de prudencia extraordinario los funcionarios, porque fíjate, yo pensaba en estos días un jovencito como Rafael Félix, hijo de un profesor amigo de la UAS. De Don Nino, ¿verdad? Don Nino Félix, un hombre con un hombre responsable, trayectoria, un hombre que uno lo reconoce como íntegro, pero existen los movimientos políticos, se puede dar eso. Pero si cualquiera quiere hacer un aporte de manera voluntaria para la operatividad de un movimiento, pero no debe ser obligatorio. Así es. Debe ser que tú con tu gente de confianza quieran aportar para los trabajos políticos que puede hacer, porque eso existe. El que no ha militado en un partido político, quizás no ahora. Obligar a alguien a una cuenta que tú cruzaste una línea que va... Que se supone que se dé voluntario. Que se dé voluntario con el entorno, el equipo, pero tú no le puedes pedir a un infeliz. Infeliz en el sentido de que ganando 10 o 12 mil pesos, que sobreviva, por ejemplo, una mujer que cuela el café, alguien el jardinero, tú no le puedes pedir que de 15 mil pesos te ponga 3 mil pesos. Sí, porque eso cuando la sociedad lo vea, te va a repudiar. Va a ser indignante. Y va a ser indignante, porque no es posible. Pero ahora que una gente que 300 mil pesos, que diga, mira, este es mi aporte, yo voy a aportar libre, voluntariamente, sin presión, 10 mil pesos para el proyecto político, para nosotros cuando tengamos que ir a una reunión, sin el uso de ningún vehículo del Estado, sin el uso de nada que tenga que ver de la institución, porque aquí hay funcionarios que los viernes a las 4 de la tarde dejan ese vehículo ahí y se van en su vehículo personal. Porque fíjate que eso ha cambiado mucho, Juan. Sí. Antes tú veías una guagua rotulada caminando en una playa. Nadie le importaba nada. Nadie le importaba eso, pero ahora no. Ahora ven una guagua de X institución y le tiran una foto y dicen, mira cómo andan en la guagua. Hay un problema. Hay un problema, genera una situación, o que anden bebiendo en una guagua del Estado, puede generar también situaciones que puede conllevar a una destitución. Y el repudio de la sociedad. Pero supuesto. Claro que sí. Héctor, pero ya con relación y a propósito del partido oficialismo, ¿cómo tú ves hasta el momento la realidad de la oposición, principalmente PLD y de la Fuerza del Pueblo, de cara a las elecciones venideras del 2028? Mira, nos gustaría, Héctor, que sea luego de la pausa. Así que ustedes no se muevan, porque al regreso vamos a continuar con el politólogo Héctor García hablando de los partidos políticos.